Hola, hola, bienvenidos a Psicofilia, a un episodio Buenos más días. de este bello podcast que sigue sus transmisiones a través de Zoom, de una A la plataforma. distancia, amiga. No, Oye, yo espero desde que ya nuestras pronto casitas. se quite todo esto porque yo ya extraño que estés aquí y que podamos fluir. Como que, o sea, está padre esto también, pero sí se extraña como que el estudio, los brazos, los micrófonos, como que el ambiente, ¿no? Las luces. Sí, todo nuestro ritual antes de Mm. comenzar, el alcohol, la Ah, fiesta. claro, sí. Bueno, eso es extra. Sí, oye, Un yo desde poquito mi nada más. casa, luego No, el también, cafecito. sí, luego también nosotros bien cómodos, como es aquí desde nuestra casa, yo mira, así como que súper Sí, relajada, literal de que me acabo de levantar de la cama y sí, yo a grabar. también, yo saliendo de Aparte es de bañar día, y es bien temprano, estamos madrugando para grabar, son las 6 de la mañana. por Grabación supuesto que súper no, matutina. no, pero sí lo estamos haciendo temprano, ¿verdad? Pues Sí, bueno, muchas gracias a los que todavía nos siguen, a pesar de que ahorita la producción no es la mejor, sabemos que nos entienden, pero también sabemos que no es lo mismo, pero vamos a tratar de que siga siendo el contenido de calidad de siempre, ¿verdad? Entonces, en esta exactamente. ocasión toca análisis de película para los que ya vieron el título, ¡Eh! ¿verdad? Quiero Ya, aplaudir, pero se va a caer mi café. Y yo, bravo. sí, entonces ya teníamos rato que no analizábamos una película, ya toca, y es algo que nos gusta hacer de vez en cuando. Aparte, muchas personas nos han siempre mandado comentarios con diferentes películas y tenemos ahí una lista, pero pues bueno, poco a poco, ¿no? Entonces, el día de hoy les vamos a hablar de qué, amigo, diles. Traemos una película que nos recomendaron por ahí, de hecho, en los comentarios, pero Ujú, también nosotros ya habíamos dicho, como, oye, tenemos que hablar de esta. sí, Vamos a hablar de la película, tenemos que hablar de Kevin, que ajá, está buenísima. Yo la acabo de sí, ver, la verdad, ya la había visto mi familia antes, hace como un año yo creo, y me sí, habían dicho, tienes que verla, te va a gustar mucho, pues porque ujú, soy psicólogo y todo ese rollo, ¿no? Y todo ujú, eso que sí. estudié. Y yo como que, casi no me gusta ver películas, de que, sí, luego la veo, luego la veo. Eh, y ahora que la vi esta semana se me hizo súper buena. Habla básicamente, en términos muy generales, de la historia del desarrollo de una persona que tiene un trastorno, ¿no? Que ahorita vamos a ir analizando poco a poco, pero que culmina en un hecho. Spoilers, por favor, si no han Ajá, visto la sí, película y quieren ver la película, ya saben que es mejor ir a verla y luego venir a ver el análisis, claro. porque vamos a hablar mucho de escenas de la película. Entonces, culmina esta historia con un acto violento, ¿no? Con un acto antisocial por ahí en la escuela. Ujú, Entonces, a lo largo de la película se va analizando el desarrollo junto con su familia. Vive este chavo, Kevin, con su papá, su mamá, y luego se une una hermana menor, ¿no? Entonces vamos a ujú, ir hablándoles un poquito de las figuras de la familia, padre, ujú. madre, y del mismo paciente Claro. identificado. Sí, como decíamos, ¿no? Es como, yo creo que es muy común que, o me imagino que ya es muy común que en la actualidad empiecen a analizarlos, incluso los estudiantes de psicología, si alguien que estudia psicología nos está viendo, tal vez ya la vio, tal vez ya le pidieron hacer el análisis, o tal vez llegaste aquí porque te pidieron de tarea y te pusiste a buscar análisis, Exacto, ¿sí? estás copiando. Claro, entonces esto te va a servir mucho y a los que no también, que les guste todo este rollo como de pues, el análisis clínico de un personaje, pues es de lo que vamos a platicar, ¿no? Y a mí, por ejemplo, yo que soy psicóloga infantil, yo sí me la encargaron ver en la Mm, universidad y recién acababa de salir y mi maestra era como súper cinéfila acá, entonces en cuanto la vio dijo, tiene que verla y hacerme un análisis. Y está muy padre porque por eso mismo, ¿no? Como en mi caso estudiábamos mucho o estudiábamos específicamente pues las etapas de desarrollo, lo que tiene de influencia la familia, la mamá, el papá, etcétera, la etcétera. vinculación, ¿no? Sí, el apego, todo eso lo vamos a platicar. Entonces, en este caso en particular, es el foco de atención, es el centro para analizar este caso, como que está muy interesante porque te muestra todo desde la perspectiva, de hecho, de la mamá, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que vamos a empezar por ahí, ¿no? Con la mamá. Nada Claro. más paréntesis antes de comenzar. Hay un libro, y yo de hecho esto Sí. también no lo sabía hasta hace poco en la que está basada esta película, ¿verdad? Evidentemente, el libro tiene muchísimos más detalles y tiene otra, pues obviamente, información que a lo mejor la película no está abordando. Nosotros nada más nos vamos a centrar en la película, ¿ok? Sabemos que hay más información Ujú. en el libro, pero pues no la tenemos, así que solo vamos a hablar de lo que se nos presenta, ¿ok? Y que Y, de ajá, hecho la película está más o menos llevada como desde la visión de ella, ¿no? Que es la mamá. O uh-huh, sea, me pareciera a mí que
gira como alrededor de cómo ella vive o percibe las cosas. Casi todo se centra en ella. No sé Sí, si te sí. pareció a ti también así. Sí, sí, yo creo que sí. Y Ujú, bueno, entonces pues empezamos con ella, de hecho, ¿no? Que yo creo que es muy interesante porque el inicio de su historia como mamá de este chico que después ujú. desarrolla como este trastorno, ¿no? Em, es como clave para analizar por qué es que, o sea, o de dónde puede provenir este tipo, ¿no? De trastornos. No sé si valdría la pena ya hablar o dejarlo hasta el final de qué tipo de trastorno creemos que puede tener pues el susodicho, el niño, o mejor hasta el final. ¿Tú qué Sí, opinas? sí, hay que aventarlo de una vez, que la Pues gente sí, vaya sabiendo, pues sí, ¿no? O sea, que se vaya dando cuenta lo que le entró. pues sí, pues es obviamente un trastorno antisocial, ¿no? De la Ujú, personalidad. Bueno, es que, ¿sabes qué? Realmente digo, que cabe destacar, no se trata también de que superdiagnostiquemos porque exacto. tendríamos que analizar demasiado, pero suponiéndolo, ¿no? Suponiéndolo podríamos ponerle eso, ¿no? Entonces, yo Un creo que a pesar, sociópata, vamos a decir, ¿no? sociópata, exacto, Que la sociopatía entra dentro de los trastornos de personalidad antisocial. exacto. Sociopatía, Ujú, psicopatía. ujú, Por lo que recuerdo y por lo que más o menos ahí leí ciertos rasgos, tiene más que ver con la psicopatía, ¿no? ujú, sí. Que son muy, Entonces, muy similares, sociópata y psicópata, porque a lo mejor ya nos han escuchado hablar de esto sí. cuando hicimos el del Joker, que Ujú, decíamos que él tenía más que ver con rasgos sociopáticos, ujú, que son crímenes como más desmesurados, ¿no? Más amplios, con más descontrol. Y la ujú, psicopatía tiene que ver como con más obsesividad, como mucho ujú. control, y no es tan masivo, tan constante, ¿no? Claro, Ya igual. ahorita van a ir viendo. Ujú. Sí, e igual luego podemos hacer un episodio de eso, ¿no? Porque estos Sí, temas les está gustan padre. un montón a todas las personas. Yo, por ejemplo, gente que sabe que estudio psicología, a veces me empieza a preguntar de eso y yo, ok, no es mi área de especialidad, pero, Exacto. pero bueno, entonces, la mamá, ¿qué opinas de la mamá, no? Yo en ¿Qué onda con...? particular, Yo opino muchas cosas de la yo mamá. también, ¿ok? Yo lo que creo para empezar Para es opinar que soy muy bueno. sí, claro. Para empezar, pues yo siento que, o sea, si analizas nada más su personalidad, es evidente que como que era una persona súper aventurera, ¿no? Como muy libre, como que Ujú, tenía su vida acá súper de que bien independiente, como que, y los inicios de la relación, de hecho, con el papá, se ve que también así como que era súper pasional y bien como que le valía la vida y así, ¿no? Y ujú. de hecho, creo que la razón por la que se da el embarazo, aunque hace así como que medio, digo, no lo puedo asegurar, pero a mí me da la impresión de que fue incluso obviamente no planeado, ¿no? No planeado e incluso no deseado. No deseado, exacto. Ajá, Es a lo que porque iba. es diferente y creo que vale la pena em, marcarlo, ¿no? Mencionarlo. Hay Ujú, veces que las parejas no planean un embarazo, pero ujú, hay un deseo de fondo más inconsciente tal vez de concebir el embarazo. Y cuando se ujú, dan cuenta, pues comienza el deseo, ¿no? Es sí, como, qué padre, estoy embarazada, estamos embarazados, y ujú, empiezan a fantasear con el hijo. claro, Pero hay embarazos que no son planeados y tampoco son deseados. Es ujú, decir, que a la hora de que las personas se enteran de que van a ser padres de familia, incluso hay una sensación de rechazo hacia el producto, ¿no? ujú, Inmediatamente, como de, ay, no sé si lo quiero tener, realmente no había mis planes. Y sí, cuando va empezando la película, se van viendo ciertas escenas, ¿no? ujú, Como que ella está narrando y se están viendo diferentes escenas, una donde está un dibujo en el refri pegado y está el niño aventándole como la comida, tras nada, se ve que cae la comida. sí, Y ella está hablando de que a veces fantasea como en dónde estuviera si no ajá, hubiese tenido a Kevin, ¿no? Y dice como tal vez estaría por las calles de Francia caminando, una cosa por el estilo. ujú, Entonces sí, desde sí, ahí te das sí. cuenta que no hay un deseo real, ¿no? Claro. Y no sé si notaste, pero hay una escena en donde más adelante, ¿verdad? También, digo, hablando Ujú, de estos rasgos de personalidad, ¿no? Esta persona que se nota que su plan de vida probablemente era otro y no era tener a este hijo, ujú, por lo tanto, aparte de que no fue planeado y como que fue muy, como si se impulsiva la decisión, evidentemente cuando ya está embarazada, pues era no deseado, ¿no? Hay una escena ujú. también, pero eso es más adelante, cuando Kevin ya estaba grande, en donde se ve que está él afuera de una librería porque ella es Ujú. escritora. Y de hecho creo Ajá. que, no me acuerdo exacto el nombre del libro, pero tenía algo que ver como con Ay, no me legendarias acuerdo, aventuras por pero el sí. mundo o cosas así, Algo ¿sabes? así, sí es Sí, cierto. Y él ujú, estaba viendo el póster nada más, no estaba de espaldas. Lo sí, pasó un camión y ya no está. ajá, sí, Bien, sí. bien tétrico. Sí, sí, pero pues, o sea, yo creo que, y ahorita voy a hablar de eso más adelante, obviamente Kevin sí sabía y sentía ese rechazo, ¿verdad? Y Por es que es supuesto. muy evidente, pero
de principio yo creo que podemos empezar hablando de eso, ¿no? Como que es una persona muy así, como que se nota que era muy aventurera, independiente y no era su plan de vida y por lo tanto no era deseado pues el niño, el producto, ¿verdad? Como le quieras Ajá. llamar. Digo, aparte de eso, no sé tú qué opinas, pero se veía como que era una persona, pues imagínate, no deseado y aparte se nota que es como una persona muy rígida, ¿no? Como que no tan Sí. expresiva, muy crítica y autocrítica también, ¿no? Ujú. Es que sabes que no sé si tenga que ver toda esta personalidad que se fue desarrollando Ujú. con el nacimiento precisamente de Kevin, porque Ajá. pareciera lo que te cuenta la historia es como que antes de era una persona muy Mm, completamente diferente, como que sí, podía vincularse bien, ¿no? O sea, con su esposo se veía que, como lo decías ahorita, una relación muy pasional, con muchos planes, haciendo cosas diferentes, como que esa es la imagen que te quieren dar de ella. Y sí, después de, pareciera que se convierte en otra, ¿no? Es una claro. persona como muy rígida, muy desconectada, cero pasional, la ves Ujú, existiendo nada más. Esa impresión me da incluso a mí. Yo soy muy físico, muy visual, perdón, o sea, como mm, cuando veo a una persona, se me hace muchísimo más fácil leerle la personalidad, incluso a mis pacientes, ¿no? Yo acá ujú. de que el aura. No, o sea, pero como que, pues, la forma en la que actúa, lenguaje verbal, no verbal, bla, 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 todo lo que, para lo que sí estudiamos, ¿no? Y ella me genera eso, me genera una cuestión como de, ay, incomodidad es la Ujú. palabra, ¿sabes? Eso, Como, sí, sí, como me siento incómodo, como no sé, inexpresiva, cartonada la cara, como hasta medio esquizo, como sí. que no puede conectar con las emociones. No sé si te Exacto. dio esa sensación. Sí, sí, sí. De hecho, claramente no puede porque tampoco las comunica muy adecuadamente. De repente, cuando Ajá. sí se anima a comunicarlas con su esposo, que ese es otro tema, ahorita vamos a hablar del papá, Ujú. ¿verdad? A duras penas y tantito obviamente que el otro pues no ayuda, ¿verdad? Y como que se frena ella también mucho porque se nota que le cuesta trabajo, pues a lo mejor decir que Sí, necesita pues, sobre todo yo creo que por esta parte que tan independiente, tan a lo mejor segura, tan ella lo resolvía todo y de repente pedir ayuda o admitir que algo se le está saliendo de control era difícil y de por sí, de repente cuando lo hacía es como, "Ugh", ¿no? O sea, no ujú, fluía ahí la comunicación y siento que para ella era muy complicado como que insistir o admitir que de pronto esto se le estaba saliendo de control, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que también noté, como que esta parte de que se nota que ni ella, o sea, ella veía que esto la sobrepasaba, pero al ajá. mismo tiempo como que se rehusaba. Yo eso es lo que notaba mucho, como una lucha, no sé si tú lo percibiste. Sí, sí, Ujú, porque y esa impresión me dio a mí también, y incluso lo llegué a escuchar como en otras personas que analizaban esta película, ¿no? ujú, Pero a mí particularmente cuando terminé, miré los comentarios, de la película y había muchos que decían como que: "Ay, pobre madre", ¿no? Y otros que ujú. decían como que: "Bitch, súper Claro, mala madre". sí. Y a mí me dio esa misma confusión, pues, como Mm, de, güey, es una buena madre porque estuvo ahí ujú, todo el tiempo, ¿no? Nunca abandonó al hijo, incluso cuando es detenido porque termina en la cárcel Kevin, lo ujú, iba a visitar periódicamente, cada que podía, cada que se lo permitían, siempre estaba ahí en silencio la señora, ujú, visitas bien creepy. Eh, pero también hubo una parte de mí que decía, pero es que no fue una buena madre. O sea, ujú. realmente no se vinculó al 100%, no Exacto. atendió en su momento, ¿no? Los síntomas que estaba Mm, revisando, no educó con un poco más de fuerza y de presencia, como que ujú. dejó y soltó mucho. Entonces, como sí es una pelea muy fuerte que hay en mi Mm, cabeza, que lo entiendo desde la ciencia, ¿no? Que la realidad es que tuvo que haberse vinculado más y que su papel ujú. de madre sí no estuvo bien desempeñado. Pero también hay una parte en la que mi lado humano dice como, pues hizo lo que pudo con lo que tenía, ¿no? Exacto. Y por eso creo que yo no lo había visto esto que tú dices que está muy interesante, como, ¿será que el nacimiento de Kevin fue el que hizo que Vino a cambiara? romperle. ¿Sí? Ujú. Pero al mismo tiempo dices, bueno, es que muchas veces tú y yo sabemos que, o sea, esas características de personalidad ya estaban ahí, me explico, a lo Claro, mejor claro, tenía ajá. otras, pero esa parte de su personalidad rígida, a lo mejor muy así como que desconectada, de pronto como que poco,
empática, no sé realmente Ujú. porque no tenemos más información, pues ya estaba ahí, pero viene una crisis o una situación difícil, un obstáculo en tu Exacto. vida y entonces empiezan a salir esas cosas que tú no sabías que tenías, ya Es el muchas factor emociones. desencadenante, vamos a decir. Exacto, de cosas que ya estaban ahí y que a lo mejor nada más Ujú, no estaban saliendo, pero que son parte de tu personalidad, ¿sabes? Entonces yo creo que eso fue lo que sucedió. Entonces, esa es mi teoría, como que ujú. sí es así ella, o sea, como que le cuesta, rígida, así como que, ¿sabes? Pero pues evidentemente como estaba canalizando su energía, no, estas otras cosas como súper, que los viajes, que esto y el otro, pues en el momento en que se le presentó como un obstáculo, ya salió esta parte como más, como, ¿sabes? Que ya no puede Brotó la seguir. verdadera personalidad, ¿no? Sí, sí, esta Y otra que por parte. eso es bien importante, fíjate amiga, que ahorita me está como cayendo el 20, Ujú, acá de tin, ya sabes. Es súper importante eh, ir con nuestro corazón, ¿no? sí, O sea, seguir como esa parte instintiva que tenemos de lo ujú, que esperamos y queremos de nosotros. Por ejemplo, en su caso, lo que ujú, ella quería era eso, era una vida relajada, una vida sin grandes compromisos, medio nómada el asunto, ¿no? Pues sí, una pareja con la que se la pasaba bien, pero hasta ahí. Y de ujú, repente la mete el sistema como en, pues no el sistema, ¿no? Sus malas decisiones, su inconsciencia, lo que sea, en esta situación del deber ser o de lo ujú, convencional o tradicional de eres mujer y tienes que ser madre, ¿no? Entonces, ujú, para que te puedas realizar en la vida, tienes que tener un hijo, que es una de claro. las ideas que me brinca mucho de nuestra sociedad. Ujú, Entonces, al momento de caer como en ese deber ser, en lo esperado, ella está traicionando su verdadera esencia, ¿sabes? ujú, Lo que realmente quiere. Y se nota la frustración que tiene a partir de ese momento. O sea, ella claro. vive frustrada porque ya no es la que era, ¿sabes? No sé si me estoy Ujú. explicando. Sí, 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 O claro. sea, y que se pudiese considerar como un evento traumático desde su perspectiva el parto, ¿no? O sea, Ujú. Sí, de hecho, como, vivió el embarazo con mucho trauma también, ¿no? O sea, ujú, ya ves que su cuerpo incluso se ve que no conecta con su cuerpo, que no conecta ajá, con el embarazo, que ve a otras mamás, hay una escena en donde ve a otras mamás que como que todas emocionadas, y ella se da cuenta que ella no está emocionada y que desde ahí ya viene el problema. No se diga cuando ujú. ya nace Kevin, que desde ahí se ve que le costó un chorro de trabajo Ay, sí, y el mismo pobrecita, güey. niño Yo pues decía, ay, también. la quiero ayudar. Sí, la escena está súper fuerte en donde no puede calmarlo y a mí se me hace súper intensa esa escena que empieza aquí y termina súper feo, pero empieza porque el Ajá. niño está llorando y ella está tratando de cargarle, a darle una sonrisa. Se ve súper falsa esa sonrisa, pero se ve Sí, no puede frustradísima. comunicar, no No, puede. no, no. Y después sale y tiene que escuchar el talado, un taladro fuera de Eso me una impactó. construcción. Prefiere ese sonido que el sonido del llanto de su hijo. O sea, ahí tú ves el nivel de rechazo, evidentemente, que tiene a la situación. Y esta situación está toda, para ella, representada en Kevin, ¿sí? A Exacto. Kevin Pues él representa es. eso. Ajá, él es la Ajá. razón por la que, muy inconscientemente, ¿ok? Estamos hablando de que evidentemente ella, yo siento que no estaba súper consciente de eso, pero mucha de esa energía de frustración siento que la estaba canalizando en él, en sí. Exacto. Y en esa escena, digo, me encanta porque va con la carriola, lo lleva, lleva a Ujú, Kevin en la carriola, la mamá va caminando, pero de verdad, los que ya la vieron, pues recordar, ¿no? Súper inexpresiva. ujú, Em, y la gente la ve, ¿no? La gente es así como que, oye, pues el niño está llorando, como haz algo. Pero ella ajá, como zombie nada más, hasta que ve una ujú, construcción y hay un taladro de estos industriales y se ujú, pone al lado como para sí. que cubra ese sonido, el llanto del bebé. Y se nota una cara de descanso como de... Uf, sí, sí, sí. Creo Entonces que, ahí te ¿sabes das qué? cuenta de su imposibilidad, ¿no? Ujú. Sí, tiene como muy pocas habilidades de afrontamiento. Yo siento que no sabe ni cómo afrontar las situaciones y al mismo tiempo tampoco sabe defenderse, ¿ok? Ah, Yo siento que exacto. no sabe cómo sobrellevar, no tiene muy buenas defensas de las circunstancias, pero también de la gente. ¿Por qué? Ujú, Porque hay muchas ocasiones en donde hay muchas cosas que le frustran, como hablando otra vez de esta parte que tú hablas de la sociedad, lo que pide, ¿no? Como que, ay, ujú, pues si eres mamá y hay una escena también en donde... em, no sabe cómo defender su punto de que ella no quiere irse de la ciudad. Ellos estaban ujú, viviendo en la ciudad y luego se fueron a los suburbios, ¿no? A las afueras y ujú. compraron una casa súper enorme, grande, bonita. Pero ella no quería eso, dijo, no, es que yo no quiero, yo no quiero. Y al final ves en otra escena que ya está Sí, en esa casa y es como que te das cuenta, no sabe, mira, no sabía pedir muy bien ayuda, ¿ok? Porque le costaba expresar sus necesidades, sus emociones. Cuando quería ujú. expresar algo que necesitaba también, evidentemente este otro señor, ¿verdad? Que te digo, no ayuda mucho, pues como que se la brincaba y ella no sabía defender lo que necesitaba. Exacto. Y después también cuando pasa lo de Kevin,
ya que vemos el post, ¿no? Lo que pasó después de la catástrofe, tampoco se defendía de la gente. O sea, yo sé que evidentemente había mucha Exacto. culpa, pero, o sea, para nada, no sabía absolutamente cómo poner un freno a nada. O sea, muy, muy autodestructiva hasta en cierto sentido, yo creo. Exactamente. Con esto de la casa, por ejemplo, también al final hay una escena en donde van saliendo de los juzgados, ¿no? Y el abogado le dice como, es que tienes como que, no sé exactamente, pero le da a entender como tenemos que seguir haciendo cosas porque si no vas a perder la casa. O sea, como pidiéndole que defiéndete, tú también di cosas. Exacto. Y ella nada más dice así como que, ay, siempre odié esa casa, ¿no? O sea, después de que vivió ahí toda su vida, porque desde que nació Kevin, como no sé, 16, 18 años, no sé cuántos, Sí. y termina diciendo siempre odié esa casa. Es como, ¿cómo puedes estar 18 años en una casa a la que odias, no? Y habla de esto precisamente, de la incapacidad que tenía Eva para defenderse, ¿no? Para ir por lo que realmente quería, por su pasión, como que en el momento en el que sale embarazada y se convierte en esa ama de casa, porque trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo, ya deja de existir, pues y nada más funciona en automático, ¿no? Entonces se me hace muy interesante. Y esto de la calle también se me hace súper, se me hacía a mí súper, digo, yo tengo algo con eso, ¿no? Me brinca mucho el bullying, las agresiones, Sí. y a ella constantemente la estaban agrediendo, ¿no? Desde que en su casa iban y la grafiteaban, la llenaban de pintura roja, mucho el color rojo, ¿no? Como que sale en Sí, muchas sí. escenas, ¿Sabes qué? rollo como de la sangre. La Ajá. sangre, pero si te fijas, siempre es como ella manchada de sangre. Ella manchada. Como que sobre, o sea, creo que la película te marca un poco ese símbolo de como la responsabilidad, ¿no? O lo que ella tiene de importancia en esta situación. Como que Y si ella digo, hubiese sido la asesina, ¿no? ajá, pero realmente no, pero es que yo creo que eso es lo que te dice la Qué película, como, interesante. sí, te dice la película, fíjate qué importancia tiene esos primeros años de vida, qué importancia tiene tu rol como madre, qué importancia tiene la conexión que tienes que hacer con tus hijos. O sea, es muy, muy importante que vamos a ahondar más en esto en la conclusión. Pero desde ahí, o sea, nada más para mencionarte, yo eso es lo que interpreté, no sé, obviamente puede tener Sí. muchas interpretaciones, pero yo eso fue lo que pensé, porque siempre era como en sus manos, o ella limpiándolo sobre sus cosas, o sea, de hecho incluso la primera escena, ¿no? Como que estaba como en un festival y había como salsa de tomate por todos lados, Sí, no sé, está súper intensa esa escena. sí, Así sí, sí, empieza sí. la película, ¿no? Y te quedas como que era el tipo de vida que ella tenía antes, ¿no? Como súper Claro, alocadilla. exacto. Y bueno, esa es la mamá, ¿verdad? Ay, Dios mío, hay tanto que hablar de la Eva, pero Pero vamos a seguir. Cuando analicemos, yo creo sí, que sí. Kevin, podemos seguir analizando muchas acciones de Eva. Ahora, cabe destacar, ¿no? Ahorita estamos hablando que evidentemente hay una parte de influencia en cómo ella actuó y en su personalidad, en cómo se desarrolló la infancia de Kevin, ¿no? Y pues, la personalidad de Kevin también. Pero, pues digo, yo creo que es importante desde ahorita decir que sabemos que también hay factores genéticos, nada más para aclararlo, ¿verdad? Esto también lo vamos a comentar más adelante, pero ahorita es analizar lo que ella pudo haber influenciado en la vida de Kevin, ¿verdad? Y ahora yo creo que Exacto. podemos hablar del papá. ¿Qué opinas del papá? Ay, el papá. Fíjate, el papá ni me acuerdo cómo se llama. Con eso te digo todo. Yo tampoco, a ver, espérate, me tengo que acordar, ¿cómo se llama? Nada más para que se den Sí, una idea de lo sí, sí. ausente de este señor, No me ¿no? acuerdo de su nombre, sí, sí. Sí, No, Ryan o algo no. así, ¿no era? ¿No? ¿Sam? Ay, no me acuerdo. Pero bueno, X, el papá. Ok, el caso es que este señor, ¿qué onda con este señor? Como que me parecía, esto es completamente lo contrario, porque me daba la impresión de que era un buen papá. Es como lo que tradicionalmente estamos esperando que haga un papá, ¿no? Pues el señor trabaja todo el día, trae el dinero a la casa, llega, trata de jugar con su hijo, como que le dice a la mamá, relájate, no pasa nada, aquí estoy. Esa es como la figura que a veces nosotros creemos que debe de cumplir un padre de familia, ¿no? Y ahorita a lo mejor puedo andar un poquito más en esa idea preestablecida. Pero la realidad es que el papá estaba muy desconectado de la familia como tal a nivel afectivo, ¿no? En un plano emocional se veía como ausente completamente, tanto físicamente porque pasaba mucho tiempo fuera de casa, como afectivamente. Y este rollo, la incapacidad para poder leer las necesidades de su esposa, era algo que también me brincaba mucho, ¿no? De que yo decía como, güey, es que vete,
Eva, vete de vacaciones un mes y déjalo con el hijo para que se dé cuenta de la gravedad de la Ujú. personalidad de ese niño. Porque Sí, como a él, el niño aparte Kevin como que le jugaba medio una doble cara, muy manipulador, muy muy perverso desde manipulador. chiquito. Entonces como que cuando el papá estaba de que, ay, hola papá, ¿y cómo te fue? Y todo cool. Y mientras estaba todo el día con la mamá, con Eva, hacía la vida de cuadritos, ¿no? Pero travesuras pues, muy, muy intensas. Ujú, Entonces, como esto del papá, esta desconexión un poquito, ujú. ausente efectivamente, ¿no? Desvinculado también, Sí. mm, e incluso hasta pues malcriando, ¿no? Sí, Como como muy malcriando, o sea, no permisivo. ayudando, exacto, Ujú, no ujú. ayudando a marcar límites firmes. Sí, él es como, ay, no pasa nada, es un niño, ay, o sea, como que él quería ser, y eso es de lo que fíjate que muchas mamás que yo tengo en consulta que se Ujú, quejan de que el papá a veces no está muy presente, no necesariamente es tanto el ausente en un sentido de que, ay, no está, ¿no? Sino más ujú, bien de que dicen, él quiere ser el mejor amigo, él quiere ser el ujú. bueno, y Por yo eso te soy digo, la se convierte mala. en el buen padre, ¿no? Claro, sí, o sea, entonces él llega nada más y juega y se divierte y bla, 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 y pues obviamente eso lo pone en una posición pues más elevada, ¿no? Privilegiada, Privilegiada. claro. Entonces yo lo que noto también de él es que pues es bastante egocéntrico, ¿sí? O sea, si Ujú, tú realmente solo estás viendo por tu necesidad de querer ser amado y de querer sentirte bien, pues claro que te vas a ir más por ese lado. También yo noté que es muy egocéntrico, ¿por qué? O sea, aparte de permisivo, porque pues no sabe él tampoco, él también le falta empatía, no sabe contactar con la necesidad de su esposa, ¿sabes? No solo con la de su niño, sino con la ujú, de su esposa. De hecho, todas las decisiones, o sea, que se terminan tomando, pues son porque él quiere, pues, o sea, y él está como aferrado y se termina haciendo lo que él quiere, como mudarse a, te digo, a la casa más grande, o incluso la primera escena en donde yo veo, ay, qué egocéntrico, y qué falta de empatía y de conexión, cuando ella por fin duerme a Kevin después de esa escena trágica del taladro de así, y ujú. ella está así súper cansada y llega él y le dice, por favor no lo levantes porque lo acabo de dormir. Y lo agarra Sí. y le vale, o sea, le vale. Yo desde ahí yo dije, ok. No. Oh, 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 foco rojo, divorcio. Exacto, sí, claro. Bueno, no divorcio, pero pues Ya digo, sé. ahí yo los veo por eso muy responsables a los dos, porque ella tampoco le vuelve a decir nada, no le expresa, no le dice, pero Exacto. él también, ¿qué onda? O sea, en ese momento, ay, mira, no pasa nada, si me está llorando, es súper adorable. Ese no es el punto no es que ahorita tú, en este momento, ego, no estás teniendo un problema, sino que a ella le Ujú, costó mucho trabajo que su niño se durmiera y se ve cansada, ¿no la puedes ver? Eso es lo que ujú. más como que me impresionó de principio y se repite a lo largo de la película, ¿no? Sí, y de hecho como hasta el papá aventándole cierta culpa a Eva de ciertas situaciones, ¿no? Como Sí. que hay una parte en la que también un poquito juicioso, como medio incrédulo. Por Ujú, ejemplo, cuando a la niña después tienen a otra niña, creo que Sophie se llama, ujú, eh, ya cuando Kevin tiene, no sé, como 12 años, 13 años, algo así, sí, tienen o menos, tienen a una niña, que esa sí es un poco más planeada, pareciera ujú, deseada, ¿no? Y tiene mejor vínculo la mamá sí, con la niña. Y Kevin pareciera, también no se dice explícitamente, pero que, no, bueno, sí, después la niña cuenta, que Kevin le echa un líquido, ¿no? En el ojo ujú, y la niña pierde el ojo. ujú, Este, y cuando están en la mesa, como que la mamá trata de poner un poco de orden y el papá ujú, la invalida por ujú, completo, ¿no? Es como, solo pide disculpas, sí, como por creer que él es el responsable y hasta claro. la cuestiona a ella, ¿no? Si ella Ujú, pudiese ser la responsable de esa acción, como, ¿por qué dejaste el limpiador afuera? Cuando se ujú, ve en la escena que ella lo guarda y lo tiene bajo seguro, ¿no? sí, Entonces son varias actitudes del papá que a veces no ayudan. Y es ujú, algo que se me hace interesante también comentar, porque en ocasiones una sola personalidad, o la mayoría de las veces una sola personalidad en la crianza no define por completo mm. la personalidad del niño, ¿no? Ajá, Sino que es la fusión o la ujú, combinación de estas dos personalidades. Si el papá a lo mejor hubiese sido más presente efectivamente, hubiese tenido más presencia en la crianza, en la educación como tal, ¿no? ujú. En poner límites con Kevin, a lo mejor hubiese podido mitigar un poquito o equilibrar un poquito más la personalidad desvinculada de la mamá. Claro, sí, Pero cuando sí. haces esta fusión de dos Ujú, personalidades así, como borders, ¿no? Como en el límite casi de lo, de la patología,
pues se da como que esta combinación, Ujú. esta fórmula que termina dañando mayormente Sí. a los hijos, ¿no? Y ¿sabes qué? Otra cosa antes de pasar ya a Kevin, porque creo que es interesante también ya hablar nada más de las consecuencias, Ujú, es que es bien importante que se sepa que a los papás permisivos y a los papás que quieren verse muy buena onda y que sus hijos los manipulan mucho, los hijos no los respetan, ¿ok? Esa apariencia linda como de, ay, papá, sí, te quiero, o sea, no quiere decir que, ay, te respeta muchísimo, ¿no? Porque si te ujú. manipula a ese grado es porque en ese grado te ve por debajo, te ve como esa persona a la que puedes ningunear. Exactamente. Entonces, para nada te respeta si te manipula. Y eso, evidentemente, no lo respetaba porque lo manipulaba súper cañón. Lo veía como una persona a la que podía hacer y deshacer como quisiera. Y Ujú. aparte de eso, pues al final lo termina, spoiler de nuevo, lo termina hasta asesinando porque para él era solo una persona más, Sí, ¿sabes? O sea, y de exacto. hecho, la mamá es con la que él está más enganchado. Por algo la deja Ajá. viva. Ya sea a lo mejor porque quiere castigarla, porque quiere venganza o porque la ama y es como que su manera como que de medio resolver, no sé. Es un amor-odio extraño ahí. Claro, pero hay un enganche, hay una emoción más fuerte hacia ella que hacia el papá, Ujú. evidentemente, porque al papá es al que asesinó, ¿sabes? Cuando en apariencia dirías, ay, pero lo quiere mucho. No, entonces eso es súper, súper Claro. interesante e importante. Hay varias escenas por ahí, yo que me brinca la información, güey, Sí, sí, pero no sí. se me olvida. Ujú. Hay dos escenas que me llaman la atención sobre eso, porque una Sí. es cuando la mamá le está leyendo, Ujú. no me acuerdo de que la lectura se me hace que tiene que ver algo con el asesinato, no me acuerdo, pero bueno, como que le está leyendo algo que para él es interesante Sí. y entonces luego entra el papá al cuarto, ¿no? Para esto Mm, nunca había habido escenas en donde se lograran vincular Kevin y la mamá. Y en sí. esa escena él como que hasta se le acuesta a la mamá y en Es que eso abre el estaba papá enfermo, la, se la había puerta. enfermado, no sé si te Andaba acuerdas. enfermito, sí. Sí, sí. Ujú. Y entra el papá y le dice a Kevin así como, no, como no vengas, ¿no? Ujú, Mi mamá está leyendo algo, está como, vete. ujú. Y ¡Ay, te ahí se trabaste! hace un Espérate, poquitín repítelo, el hecho de repítelo. que, Se está yendo el ¡ah! internet. No, porque Ay, no. que ahí se alcanza a ver en esta escena Ajá. un poquito más claro cómo rechaza al papá, ¿no? Y cómo Ujú, siempre va a tener una mejor posición en su vida su mamá. Como ahorita estoy claro. con ella y me logré vincular un poco más, tú retírate porque tú Ujú, estorbas en este vínculo, ¿no? No vas a sí. venir a aportar nada. Entonces lo saca. Y otra escena que también me llama la atención para pasar como al rollo de Kevin, es que la única forma en la que de repente se logran vincular un poquito es con el juguete, ¿no? Con Mm, este primer juguete que le lleva, que es el arco, que ujú, tiene que ver, spoilers, con cómo él hace su asesinato al final, ¿no? Tanto sí. el papá, la hermana y 9 Ujú, compañeros de su preparatoria. Y sí. ahí es cuando de repente como que empiezan a pasar un poco más de tiempo juntos, ¿no? Ujú, sí, sí, sí. Tirando a Ya la como, simbólico, que como que la eso es, alarma, pues, ajá, sí, sorry, te estoy como tu interrumpiendo. papá me estás dando las armas para yo ejecutar, ¿no? Sí, te digo, sorry si te interrumpí, pero es que te estás trabando mucho, No, ¿por qué no no te para preocupes. esto? Quiero ver ahorita si medio se acomoda el internet, pero voy a aprovechar entonces Ajá. para hacer la siguiente asociación ahorita que hablas de la única manera en la que Kevin se vincula. Te puedo Ujú, decir que también podemos ya empezar hablando de, pues, cómo es que crea entonces su personalidad. Y yo creo que, pues, la única manera, así es como quiero iniciar con su personalidad, en la que logra él vincularse de alguna manera, pues, es a través de agresividad, a través de odio y a través de ser desafiante. Yo creo que esa es la manera en la que él aprende a conectar, porque hay una ujú, figura muy importante en tu vida que te está rechazando. Y ese rechazo obviamente tiene que ver con esta emoción, que tiene que ver más con la frustración, el odio, ¿sí? Entonces, si ujú, esa es la emoción con la que te estás relacionando con esa figura tan importante que es tu mamá, te vas a anclar a ella. Entonces, muchos niños muchas veces es por eso que se hacen tan desafiantes y tan agresivos, porque eso es lo que más obtienen de sus padres. Digo, no estoy diciendo que todos los papás rechazan y por eso sus hijos se vuelven así, no, pero hay veces que pareciera que ponemos más atención a estas partes negativas y comportamientos negativos que a los positivos, ¿no? Y en este caso, pues prevaleció muchísimo más toda esta parte como negativa y yo siento que por eso en sus inicios él comienza a relacionarse de esa manera con su mamá, a través también de rechazar y desafiarla y comportarse agresivamente con ella. Esa es como mi ujú. primera teoría de cómo fue que se desarrolló, ¿no?
Ujú. Sí, Trabado. como Ujú, aprendió, ajá. entendió que era la única manera en la que le podían a lo mejor prestar un poco más de atención, ¿no? Ujú, Y que de hecho hay una escena que está súper intensa, que es cuando la mamá, pues por accidente, porque los accidentes siempre tienen algún factor inconsciente, le fractura el brazo, ¿no? sí. Porque Kevin también tenía este asunto medio perversón ahí con el control de esfínteres. O Ujú, sea, él era capaz parecía un descontrol, pero tenía que ver con todo lo contrario, controlaba de manera muy consciente desde mi punto de vista los esfínteres, y ujú, ella grande seguía usando pañal y se hacía el baño y se hacía popó y ujú, era como que, me acabo de hacer, ¿no? Entonces en una de esas la mamá era como, ¿por qué lo haces? Y lo acababa de cambiar de pañal y el niño en cuanto va saliendo del cuarto, como que ¡pum! ujú, Otra vez se vuelve a hacer. Así de que a ese grado de ujú, desafío, ¿no? De crueldad. ujú, Y la mamá lo agarra y como que lo avienta al mueble para cambiarlo y el niño cae al piso y ujú. se fractura el brazo. Sí. Y curiosamente, creo que esa escena es como también bien simbólica porque curiosamente cuando lo llevan al hospital, la mamá está con el miedo de que, pues, chin, a ver si no me llevan a la cárcel, ¿no? Por maltrato infantil, etcétera, Ujú, si él se, como me pone en evidencia. Y resulta que no, el niño sale así como muy contento, nada, la voltea a ver como de que vámonos. La doctora le dice como tienes un hijo muy valiente, como o sea, ujú, no dijo nada. Y al papá tampoco le dice nada, ¿no? Cuando ujú. dice, ¿qué te pasó? Le dice, estaba jugando, no, mi La- mamá salió del cuarto Ándale. y me rodé, no me caí, algo Ujú, así. Entonces como que me da la impresión de que Kevin obtuvo lo que quería, ¿no? Como más presencia de la mamá, más fuerza de la mamá, ujú, como que fue la primera vez que realmente recibió educación de la mamá. Y ujú, ojo, no estoy diciendo que tengas que golpear a los hijos, por supuesto ujú, que estamos en contra del maltrato infantil, pero ujú, sí fue un acto en el cual realmente fue como, esto que estás haciendo está mal, ¿sabes? ujú. Como impuso Sí, su querer o su necesidad ante la claro. de él. Y eso como que Sí. al otro lo hizo vincularse un poco más, ¿no? Ujú. Sí, pero fíjate que yo tenía de hecho dos posibles teorías de las Ujú, razones por las que él hizo eso, de no decir nada. Uno, pues fue eso, como que se impuso y a través de esa conexión que hubo, porque es que es lo que los ujú, papás no entienden, cuando hay límites y hay control de nosotros, o sea, de nuestro propio ser, lo que hacemos y lo que reciben los niños con los límites es, hay alguien que me contiene, hay alguien ujú, que me maneja, que me dice por dónde, que como que pum, o sea, eso es el ujú, mensaje inconsciente, obviamente los niños no lo están pensando. Entonces, evidentemente eso es a lo que te refieres, pero también pareciera que obtiene un poco de poder sobre ella, ¿sabes? O sea, también es una manera como ujú. de manipularla y controlarla. Y es que él está muy enganchado con querer controlarla, ¿sabes? Porque el hecho de que tu mamá te rechace es algo tan fuerte que te da una necesidad Sí. cañona de poder controlar a esa persona, ¿sabes? O sea, y es por Ujú, eso que cuando un niño es desafiante es una necesidad de controlar, ¿sí? Cañona, y ujú, de no ser controlado y de poder dominar e imponer poder sobre la otra persona. Entonces, eso para mí era ujú. así como súper clarísimo también en la parte como de, hoy, qué necesidad de controlarla, ¿sabes? De como que basta, yo voy a tener el poder sobre ti, ¿sabes? Y Ajá, eso se me hizo también muy padre. Uh-huh. y hacerle saber que no era un niño, no inteligente, ¿no? Que no era un niño Exacto. tonto, pues, voy a usar Uh-huh. esa palabra, Uh-huh. porque la dejaba que se frustrara, por ejemplo, cuando están jugando con la pelota, ¿no? Como que Uh-huh. no actúa ante la mamá, no se vincula, recibe la pelota, la mamá también súper, robótica, ¿no? Como, ¿cómo se juega? Así se juega, ahí te va la pelota, y el niño Uh-huh. así como que hasta que la agarra, se la regresa y la mamá como, bien, y luego la agarra y ¡pum! La avienta, ¿no? Uh-huh. O sea, yo tengo el control de las situaciones. Sí, No estoy vinculándome contigo no porque no pueda, sino porque no quiero. claro. O sea, como escucho bien, realmente, sabía Uh-huh. contar, y la dejaba que se Sí. frustrara y de repente el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y era como, güey. Güey, ¿qué Y la mamá le hace onda? como, a ver, respóndeme estas cuentas para ver si es cierto Sí. que es tan inteligente. Y el niño cree que Sí. las hace Pero, bolas o y las sea, tira. pero ve la mamá, yo siento que la impresión también que me da es que en cierto sentido su manera de tratar de vincularse con él también era siendo muy exigente, como enseñándole estas cosas, queriendo que desarrollara habilidades, siendo muy crítica con él. Esa era otra manera en la que yo veía que ella intentaba relacionarse. Ujú, Pero al mismo tiempo, pues no sé, o sea, como que estaba muy cañón,
porque dices, oye, pues tampoco, o sea, no te puedes ir también a ser súper Sí. rígida, o sea, no va por ahí, ¿sabes? Eso también es algo que se me hizo como muy interesante. Y al final el niño era muy, muy inteligente, súper Ujú, inteligente. Creo que eso también es una característica de este tipo de personalidad. Son personas exacto. muy inteligentes y que saben manipular. Y pues bueno, ya de adolescente se puede ver toda esta parte, toda la consecuencia, ¿no? Como que a qué Ujú, punto quieres ser notado, hasta qué punto quieres controlar y dominar al otro, que llegas a quitarle la vida, ¿no? Que ese yo creo que es el sí. punto máximo con el que se enganchan todos los asesinos seriales o que hacen estos actos masivos. Es Ujú, una necesidad de poder sobre la otra persona y para muchos es muy atractivo y muy, ¿cómo se dice? Incluso hasta adictivo, ¿verdad? ujú, El poder quitarle la vida a alguien por ujú, el nivel de poder que te da sobre la otra persona. Entonces creo que ese fue ya el último de sus actos. ujú, Y no sé, digo, yo creo que ahí analizar la razón por la que lo hizo, hay infinidad, yo creo, de hipótesis que podríamos analizar. Hay ujú, muchísimas también en internet. Hay unos que hablan acerca de que a lo mejor fue, llegué a leer por ahí, ¿no? Un acto de venganza hacia la mamá, otros que un acto como que de amor, no sé, o sea, leí como que ujú, cosas súper como que de todo un poco. Al final yo creo que la película hasta te dice, ¿no? Con la escena final, pues no sé ni por qué lo hice, ¿sabes? O sea, ese ujú. no es el punto es, es una historia de cómo se desarrolla esa personalidad y cómo desde niño puedes darte cuenta que hay focos rojos y hay cosas que nos pueden decir que tenemos que atender el problema cuando se trata de salud mental, ¿no? Sí, Ujú, exactamente. A mí me resultó también como muy impactante esa última escena en la que Kevin le dice, ¿no? Como, creo que antes lo sabía, creí que lo sabía, pero ahora me doy cuenta que no sé por qué lo hice. Me ujú, pareciera como que también se da cuenta que la mamá sí está para él y que es la ujú. única que se quedó y como que antes creía que sabía por qué lo hice porque te castigué, Ajá, sí. pero ahorita que tú estás aquí es como, pues ya no sé por qué lo hice realmente. Entonces Mm, yo la interpreté desde ese lugar, digo, cada quien hace su propia sí. interpretación, no tengo mayor información más que la que todos podemos ver en la película. Ujú. No crean que yo fui a hablar con Kevin y tampoco con la mamá, no son mis pacientes, Sí. pero desde ahí no hago esta interpretación, sobre todo, ya para cerrar, Ujú, este, porque la mamá en su casita, después obviamente se mueve de esa casa porque la pierde, tiene una casita más modesta, súper desorganizada. En la mayoría de las escenas se ve tiradero de pastillas, de licor, la cocina súper sucia, pero ujú. tiene un cuarto dentro de esa casa que tiene la reproducción del cuarto original de Kevin Mm, y lo tiene ujú. perfecto. O sea, es el único cuarto que está súper bien pintado, tiene todo acomodado como lo tenía Kevin, como esperándolo a que saliera, ¿no? Y en la Sí. última escena le dice también como, vas a salir en un par de años, ¿no? De aquí y quiero saber por qué lo hiciste. Entonces Ujú, como que hay una parte en la cual ella sigue esperándolo y sigue estando para su hijo, a pesar de ujú. todo lo demás. Y ahí es Claro. cuando Kevin como que según desde mi perspectiva da pues ya estoy empezando a no saber por qué lo hice, ¿no? Claro, Y bueno, sí. digo, la película está Ay, sí, de hecho buenísima, vayan y ahorita me véanla. acabo de acordar que también, bueno, nada más No. muy breve, nada más de que hay mucha culpa de ella y se puede ver muchas razones por las que creo que es evidente que siente mucha culpa, pero ya no vamos a ahondar más, porque si no nos vamos a ir muchísimo más. Es que Horas. tiene mucho, mucho que analizar esta película. Yo creo que para concluir, lo más importante, lo que yo considero que es súper importante, es pues hablar de esto, de la salud mental, de que podemos Ujú, ver que de principio, a pesar de que hay un componente genético en todo esto, lo sabemos, sabemos que muchas veces eso es lo que es como una semillita que hay ahí y si vives N cantidad de experiencias o situaciones es como si se detonara, ¿verdad? Entonces, ujú. creemos que a lo mejor en este caso fue así. No decimos que todos los casos, vaya, o sea, de que hay desapego, desconexión y rechazo en el embarazo terminen de esta manera, por supuesto que no, pero este es un ejemplo a gran escala, a lo mejor, o más Ujú. fuerte, o más grave, de la importancia que tiene el que nos conectemos con los hijos, con las personas que están en nuestra familia, que el ser humano necesita tanto esa conexión con el otro y qué cosas pueden desarrollarse en un ser humano cuando no tiene ese amor, ese afecto, esa aceptación de parte de su familia. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que yo más rescato.
Exacto, y yo también digo ya a manera de conclusión, esto que comentas se me hace súper, súper padre y también le podríamos dar más, Ujú. pero mejor agrego la parte del el tratamiento a tiempo de cualquier Ujú, síntoma o cualquier psicopatología que pudiésemos detectar. A veces nos ciega un poquito, ¿no? El amor de padres, el amor de pareja, el amor de hermanos, ¿no? De amigos, y no queremos creer, hay una negación ante una realidad, ¿no? No queremos creer que la persona de verdad está teniendo una incapacidad para controlarse, para dominarse o para crecer una vida saludable ujú, y tenemos que tomar acción. Ellos no la van a tomar por sí mismos, sobre todo en estos casos que son un poco más complicados y en otro montón de casos que tienen que ver con depresión, que tienen que ver con trastornos de ansiedad, en donde ya están haciendo disfuncional al paciente, bueno, a la persona. Es importante que haya una red de apoyo que lo mueva hacia una ayuda profesional, que en estos casos es complicada la ayuda profesional, pero hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Y ahí no es al extremo, medicación, internamiento, etcétera, pero siempre pues tratando de prevenir que haya un desenlace fatal como lo hubo en esta película en la cual murieron 11 personas, ujú, incluidos el papá y la hermanita, ¿no? ujú, Cuando a tiempo se podían ver actitudes, pensamientos y emociones que pintaban para allá, pues, ¿no? Y ujú. que no ocupa ser psicólogo para darte cuenta que hay algo anormal, vamos a decir, Sí, no esperado en este chamaquito. así es, Y amigo. pues bueno, Oye, amiga, pues creo vamos a que tener que llegamos dejar al hasta final ahí, porque tengo sí. cita con mi terapeuta De hecho, y hasta en línea voy a llegar tarde. no manches. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, me voy a dedicar a cerrar este episodio en este momento. Muchas gracias por habernos Excelente. acompañado, por estar aquí. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Digo, yo voy a hacer el cierre rápido. Y suscríbanse, por favor, si quieren más análisis de películas o análisis de temas en general. Déjenos sus comentarios. ¿Ustedes qué piensan? Y pues nos vemos hasta el próximo episodio, ¿ok? Muchas gracias. Cuídense mucho, los queremos. Bye.